Realmente doy gracias a los santos de Sion, a la iglesia en Singapur por la alabanza. Vamos a darle un cálido aplauso nuevamente. Son las 3:25 en Singapur en este momento y así que con nuestras iglesias aquí que están participando en la conferencia de verano y en el extranjero, que a través de la conferencia de verano sea una gran bendición durante la conferencia de verano que venga sobre todos nosotros. Hoy en la segunda conferencia quisiera compartir el mensaje titulado La misteriosa administración redentora de Set y Enos. Primero leamos nuestro texto principal en las Escrituras de Génesis capítulo 4 versículos 25 y 26 y lo leeré para ustedes. Génesis capítulo 4 versículo 25. Y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo, y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Esta es la palabra de Dios. Amén. Así que cuando pensamos en Set y Enos, conocemos a estos hombres muy bien, pero hoy, a través del trabajo de estos dos hombres, ¿qué hizo Dios? ¿Cuál es la providencia redentora que podemos descubrir? Su hijo Enos, entre los hijos de Adán, a través de los descendientes de Caín, podemos ver Set y Enos nacen en este tiempo. Ahora, Set y Enos aparecen en la genealogía en Génesis capítulo 5, pero en nuestras escrituras principales, texto de hoy en Génesis capítulo 4, versículos 25-26, en Génesis capítulo 4 podemos ver que Sed y Enos aparecen aquí también. Así que cuando miras un programa de variedades en la televisión y no esperabas aparecer a alguien, dices, oye, ¿cómo? ¿Por qué apareces aquí? Vemos a alguien, aparece en un lugar que ni siquiera pensaste que lo harían. Y así Seth y Enos, cuando nos fijamos en Génesis capítulo 4, puede ver que aparecen en la genealogía de Caín, en la genealogía de Caín y sus descendientes. Y luego, entre los descendientes de Caín, vemos Lamec y sus tres hijos también son grabados. Pero decir que estaban por encima, otros fue que tuvieron éxito en el mundo y vivieron de acuerdo con la forma en que ellos deseaban dentro del mundo. Por lo tanto, cuando Seth y Enos aparecen en Génesis capítulo 4, eso no es donde deberían estar. Y nosotros podemos pensar, sin embargo, eso no debería ser el caso. Cuando entramos en Génesis capítulo 5, es suficiente para que se graben solo en Génesis capítulo 5. Entonces, ¿por qué? Entonces, si Seth y Enos aparecen en el capítulo de Génesis 4 y luego otra vez en la genealogía, en Génesis capítulo 5, así que hay un lugar en la Biblia donde algo fue escrito porque todo esto fue hecho en el plan de Dios para continuar en la providencia de la obra de la historia de la redención. Y así vamos a mirar esto desde la perspectiva de redención hoy. Si ese es el caso, veremos la historia de la humanidad después de la creación de Adán. Fue el mundo corrupto el que fue guiado por Caín. Y esto es lo que se registra en el capítulo 4 de Génesis. Caín y sus descendientes tienen tres características en la vida que ellos vivieron. Primero, vivieron una vida separada de Dios. Y por eso cuando dice en Génesis capítulo 4, 16, dice, Caín salió de la presencia del Señor. Él dejó la presencia del Señor y se instala en la tierra del asentamiento que era al este del Edén. Caín y sus descendientes, los descendientes que fueron escritos en Génesis capítulo 4. ¿Cuál es la característica que aparece aquí? Eran personas que se apartaron de Dios y en orden para evitar volver a Dios, va y construye una ciudad, Nimrod. También en Génesis capítulo 11 construye la torre de Babel sin la ayuda de Dios. Y aunque el juicio de Dios viniera, ellos ellos querían preservar su vida, querían preservar su propia vida y podemos ver que construyeron esta gran torre debido a esto. La característica de una vida sin Dios es eso por su propio poder, su propia habilidad y por su propia dependencia. Ese era el tipo de vida que ellos vivieron.
una vida que se apartó de Dios. Por lo tanto, de esta manera, el mundo corrupto que fue dirigido por Caín era una vida que se apartó de Dios. En segundo lugar, fue una vida que se olvidó de la palabra de Dios. Y esto es una característica de ellos, de los descendientes de Caín. En lo que debemos enfocar nuestra atención es en Génesis capítulo 4, versículo 23, donde Lamec habla a sus esposas. ¿Qué él le dice? Él le dice a Ada y Sila: escucha mi voz, ustedes esposas de Lamec, presten atención a mi hablar. Ahora, aquí dice, escucha mi voz, atiende a mi discurso. Ahora, en este texto principal de las Escrituras, vemos que después de que Lamec mata a un niño pequeño, regresa y habla a sus esposas sobre lo que él había hecho. Pero la expresión que usa Lamec es una expresión importante de los judíos en Israel. En Corea tenemos una fiesta y decimos a la gente come bien. Y eso es un saludo. Cuando vas a una boda, cuando se saludan entre ustedes, dices muchas gracias por sacar tiempo de tu tiempo ocupado, de tu calendario para estar aquí. Y entonces eso es una expresión. De la misma manera, Lamec, cuando hablaba con sus esposas, era diciendo, escucha mi voz, presta atención a mi discurso. En hebreo está usando una expresión que se utilizó, una expresión importante. Y es una expresión que Dios usa con el pueblo de Israel. Dice, escucha, oh Israel. Así es como Dios habla, escuchar. En hebreo es la palabra Shema, y en hebreo es la palabra Shema. Tal vez la has escuchado antes. Shema Israel. Escucha, oh Israel, pero ¿qué tenían que escuchar? En hebreo no le gustaba el propósito. ¿Por qué? Para el pueblo de Israel, ¿cuál era la palabra que debían escuchar? Debían escuchar la palabra de Dios. Y entonces Dios no dice escucha mi palabra, sino que dice Shema Israel. Y para el pueblo de Israel era, oh, ok, está bien, Dios, por favor, habla, estamos escuchando. Y escuchar la palabra es un acto de obediencia. Lamé, cuando le hablaba a sus esposas, estaba utilizando esta expresión y lo usó hacia él mismo. Y él estaba enfatizándolo como un comando, dice Shema. Y dio el propósito. ¿A quién deben escuchar? ¿A quién deben escuchar? Deben escuchar a las palabras de Lamec. Y simplemente, hablando en Génesis capítulo 4, versículo 23, no es solo para decir que han escuchado, mató a un niño pequeño, pero Lamec y sus descendientes, ¿cómo cambiaron el mundo? Abandonaron por completo la palabra de Dios. Y dijo, escucha mis palabras. Y de esta manera, cuando miramos el Viejo Testamento, cuando nos fijamos en el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4 dice, oye Israel, Israel, Shema Israel. Y nuevamente en Deuteronomio capítulo 27, versículo 9, Moisés y el sacerdote levítico hablaron con todo Israel diciendo, calla y escucha, oh Israel, Shema Israel. También Josué, cuando él entra a la tierra de Canaán, en Josué capítulo 3, versículo 9, habla a los hijos de Israel diciendo, ven acá y escucha las palabras del Señor tu Dios. Y ese es el testimonio que ha sido dado. Josué dice, ven y escucha mis palabras. Eso no es lo que estaba diciendo. Él estaba diciendo, ven aquí y escucha las palabras del Señor tu Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra que Israel debe escuchar es solo una persona, es la palabra de Dios. Pero Lamec usa esta expresión y la usa para él mismo. Y en el lugar donde la palabra de Dios debe ser escuchada, dice, escucha mi voz. Y esta es la mentira de la vida de los descendientes de Caín. Y esta es la imagen del mundo que estamos viviendo hoy. Las personas en este mundo queremos escuchar lo que la gente quiere decir. Queremos decir lo que queremos decir. ¿Cuántos profesionales hay en total en estos diferentes campos cuando estás buscando en YouTube? Si es política o medicina o bienes raíces,
inversiones o salud. Hay muchos sonidos que escucharemos y desde una perspectiva podemos ver que la palabra de Dios es en realidad expulsada. En el lugar donde la palabra de Dios debe ser escuchada, la Mec está diciendo, oye, escucha mi voz. Y ese es el tipo de mundo en el que vivimos hoy. En el tiempo de la Mec es la misma imagen de aquel momento. Y tercero, las acciones de la Mec aquí fue lo mismo durante el tiempo de Jesús, donde Mateo 23, versículo 2, los escribas y los fariseos en ese tiempo estaban reprendiendo a Jesús porque se sentaron en la silla de Moisés. Los escribas y fariseos, ellos tenían que estar hablando las palabras de Moisés, pero decir que se sentaron en la silla de Moisés significa también empujaron a Moisés afuera. Ellos mismos estaban hablando sus propias palabras y si ellos perfectamente testificaban a las palabras de Moisés, entonces no había razón por la que no pudieran reconocer a Jesús. Pero la Mec, la influencia corrupta de la Mec hasta el tiempo de Jesús, estaban tratando de empujar a Jesús fuera. Y estas personas decían, escucha mi voz. Y así es como cambió. Todos podemos ver también en la vida de Abraham que Abraham, en su vida de obediencia, hay un error que él cometió. ¿Y cuál era ese? Que estaba dando nacimiento a Ismael. En Génesis capítulo 16 vemos cuando Ismael nació. Hasta ese momento Abraham escuchó la palabra de Dios y siguió la palabra de Dios. Y hubo una vez en donde escuchó a la voz de su esposa Sara y a través de la sirvienta Agar tiene Ismael. Y en ese momento Abraham escucha la voz de Sarai y es así como fue grabado. ¿Qué voz escuchó Abraham? Él tenía que haber escuchado la voz de Dios y vivir de acuerdo a esta, pero por un momento no estaba alerta espiritualmente cuando la oscuridad vino sobre él y escuchó las palabras de hombre. Y al escuchar las palabras de hombre y las siguió, él cometió un grave pecado. Y podemos ver que Abraham cometió este error. Y de esta manera los descendientes de Caín, entre las características, Lamec, quien dijo, escucha mi voz, nosotros podemos ver el significado espiritual aquí. Y tercero, es una vida que perdió la imagen y semejanza de Dios. Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza, pero los descendientes de Caín perdieron esa imagen y semejanza. La imagen de Dios y la semejanza de Dios, teológicamente hablando, habla de tres áreas. Primero, habla del intelecto y segundo, de las emociones. Y tercero, habla de volición y estas tres cosas de Dios, Dios puso en el hombre cuando creó al hombre. Cuando la sabiduría de Dios, el hombre, cuando la sabiduría de Dios estaba en el hombre pudo ponerle nombre a todos los animales. Las emociones significa que por el amor de Dios debes amar a tus vecinos como a ti mismo. Desde la perspectiva de la abolición debes obedecer la palabra de Dios y debemos tener nuestro cuerpo físico sometido a obedecer la palabra de Dios. Ahora, para decir que el hombre sigue, quiere decir que ellos destruyeron el intelecto, las emociones y la evolución del hombre. ¿Cómo el hombre cambió? Cambió cuando siguieron sus propias pasiones y codicias y ese tipo de vida provocó crueldad y violencia. ¿Cómo puede un hermano mayor matar a su hermano menor? ¿Cómo un hombre puede matar a un joven sin misericordia? Caín se apartó de Dios y ¿qué fue lo primero que hizo? Tuvo relaciones con su esposa y Lamec también tuvo dos esposas y destruyó la santidad de la familia. ¿Ves? Las pasiones carnales no nutridas por la palabra de Dios y ellos siguieron sus propias formas corruptas y se volvieron muy crueles y violentos. Y este tipo de imagen
aparece en Génesis capítulo 4, en la línea corrupta de los descendientes de Caín. Y en este tipo de generación es cuando nacieron Set y Enos en un mundo caído. Y así cuando Set y Enos nacieron, cuando, cuando comparamos las genealogías en Caín, ya él tenía a su hijo Enos, y luego Irad, y luego Mehulael, Metusael y Lamec, y luego vemos a Yubal, Jabal, Lamec, Caín, y así, desde Caín vemos la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima generación. Vemos que esta genealogía se desarrolla de esta manera. Pero la línea de Caín vemos que tenían descendientes y fueron floreciendo en la tierra. Y eran personas muy hábiles en el mundo. ¿Por qué ese es el caso? Porque se apartaron de Dios a través de su propio poder, a través de su propia voluntad, con su propia vida. En orden para preservar estas cosas, los hombres pudieron unirse y ellos pudieron trabajar diligentemente el uno con el otro y fueron pioneros con ellos mismos, pero no con Dios. A la edad de 130 años, Adán da nacimiento a Set y luego 105 años pasaron. Y Adán, con 135 años, Enos vino a este mundo. Ahora, cuando Enos nació en este mundo, el mundo en el que ellos vivían, ¿qué tipo de mundo era? El jardín del Edén era pacífico y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La palabra de Dios estaba llena de gracia en el jardín del Edén, pero ese no es el mundo que los descendientes de la línea de Caín estaban influyendo en el mundo en sus propios ojos. Si no les gustaba algo, usarían la violencia para arreglar el problema. No pensaron en quitarle la vida a cualquier persona, no le daban importancia. Ellos se fueron detrás de la lujuria de la carne. Querían comer bien, vivir bien, solo por poder y posesiones. El mundo ya había cambiado. Si hablamos en una parábola, cuando la inundación viene, ves que todo el mundo era cubierto por la inundación y cuando Set y Enos nacieron en el mundo, los descendientes de Caín eran todos malvados y personas caídas y, y la imagen corrupta ya había causado que todo el mundo sea corrupto. Y fue en este tiempo que Dios, a través de Set y Enos, cómo él quería prevenir que esta línea corrupta, cómo Dios previno esta línea corrupta para que la historia redentora pudiera fluir hacia adelante. Y eso es lo que queremos ver aquí, cómo Dios pudo llevar a cabo la historia redentora. Gran punto número 3, vemos que Set y Enos establecieron la cabeza del puente de la historia redentora. Primero, echemos un vistazo a la historia redentiva de la vida de Set en Génesis capítulo 5, versículos 1 al 3. La característica de la genealogía de Génesis capítulo 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán y da la introducción. Cuando miras en Génesis capítulo 5, verso 1, dice que cuando Dios creó al hombre, Él hizo al hombre a semejanza de Dios. Y eso también aparece en el capítulo de Génesis 1, versículo 27, que Dios creó al hombre a imagen de Dios. En Génesis capítulo 5, verso 1 dice que lo hizo a semejanza de Dios. Y luego cuando ves o cuando vas al capítulo 5, verso 3, registra el nacimiento de Set y dice, cuando Adán vivió 130 años, se convirtió en el padre de un hijo, en su propia semejanza según su imagen. Y lo nombró Set, así es como es grabado. Y así vemos aquí, entre Dios y Adán hay una similitud. Y es la imagen y la semejanza. Y así, cuando Dios primero creó a Adán, aquí está registrado como hombre, pero en hebreos la palabra Adán
Y cuando Dios creó a Adán, ¿cómo lo hizo? Lo creó a imagen y semejanza de Dios. Y al principio Caín y Abel, ellos eran como su padre. Fueron influenciados por él. Si no fuera por el mundo caído de Caín, pero el trabajo de la historia redentora en realidad hubiera llenado todo el mundo. Sin embargo, no era ese tipo de mundo porque Abel fue asesinado por Caín. Y el mundo corrupto ya había perdido la imagen y semejanza de Dios y era contaminado de esta manera. Así, así como Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, dice que Seth también fue creado a imagen y semejanza de Adán. Adán fue hecho, ¿a qué imagen? Se fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Seth también fue creado a la imagen de quién? Él también fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Así que, aparte de Caín, hay otra descendencia y Seth fue dado. La línea de Caín, si ellos se apartaron de Dios, entonces Seth fue capaz de recuperar la imagen y semejanza de Dios. Para que las personas que se separaron de Dios, Él quería traerlos, encontrar una manera de volverlos a Dios. Y eso fue lo que Seth hizo. En Osea capítulo 14, versículo 1 y 2, Dios le dice al pueblo de Israel, regresen al Señor. Cuando vuelvas al Señor, no vengas de vuelta con las manos vacías, pero toma las palabras contigo y vuelve al Señor. Seth recupera la imagen y la semejanza de Dios y es diferente de la línea de Caín. Y ahora Seth obedecería la palabra de Dios y vive una vida de fe alabando a Dios. Y a través de Seth, en este mundo corrupto, Dios trabaja la historia redentora para continuar adelante en una nueva manera. Y esto fue la piedra fundamental que se estableció para esto que ocurriera. A través de la recuperación de la imagen y la semejanza de Dios, pudo continuar la historia redentora que fue interrumpida. Y segundo, miraremos la historia redentora en la vida de Enos. Vemos en Génesis capítulo 4, versículo 26, dice que invocaron el nombre de Dios. Lamé cuando él dijo, escuchen mi voz. Dios, no escuches la palabra de Dios, inclina tus oídos y escucha mis palabras. Sin embargo, invocar el nombre del Señor es que cuando invoco el nombre del Señor, Dios me contestará. Y está diciendo que voy a escuchar la palabra de Dios. Es una expresión que está siendo hecho. El decir invocar el nombre del Señor significa que escucharían la palabra de Dios. En este tiempo que estamos viviendo, en esta generación donde las palabras del hombre son más prominentes, debemos convertirnos en las personas espirituales que escuchan la palabra de Dios como Enos. Cuando invocas el nombre de Dios, la palabra que escuchas y a veces a través de la voz, de Dios, cuando nos ayuda a escuchar su voz, nosotros debemos de inclinar nuestro oído y escuchar su palabra. Para que el trabajo de la historia redentora pueda cumplirse en esta tierra, en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 14 dice, quien invoque el nombre del Señor será salvo. De esta manera, Enos, al invocar el nombre del Señor, estaba haciendo que el trabajo de la historia redentora pudiera comenzar de nuevo. El profeta Isaías, además, en Isaías capítulo 40, versículo 3, dice, una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Entre Dios y nosotros hay una pared. Entre nosotros y la voz que está llamando es para abrir el camino. Si este es el caso, en la cruel generación de la línea de Caín,
todo el pasado que Dios había cerrado, cuando Enos invocó el nombre de Dios e inclinó su oído a la palabra de Dios, la carretera a la palabra de Dios pudo ser abierta. Y el que pudo hacer esto fue Enos. Y para todos los santos del mundo participando en la conferencia de verano de hoy, como Enos en esta generación, que la carretera, la palabra de la historia redentora sea abierta de ancho para que podamos tener la fe como Enos hoy. Y luego, en segundo lugar, ¿cuál era la vida de Enos? Fue una restauración completa de la adoración. En Génesis capítulo 4, versículo 26, la Nueva Traducción Viviente dice, en ese momento la gente comenzó a adorar al Señor por su nombre. Adorar significa que estás honrando a Dios, que le estás dando gloria a Dios. Eso es lo que es la adoración. Sin embargo, cuando Enos nació, no era un mundo acostumbrado a adorar a Dios. No estaban dando gloria a Dios y no estaban dando gracias a Dios. Pero cuando miras en Génesis 4:24, Lamec, hablando con sus esposas, estaba diciendo que si Caín era vengado 7 veces, entonces Lamec 77 veces. Y podemos ver esta expresión que fue utilizada, lo que significa que Lamec, las palabras que Dios usó en Caín, Lamec las estaba usando en él mismo. Lamec cometió asesinato y vivió esa vida corrupta. No era que no creía en Dios, él era alguien que conocía a Dios bien. Y entonces estaba usando la palabra de Dios para su propio beneficio y diciendo que conocía a Dios, pero no honró el nombre de Dios y no le dio gracias a Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21, reprende a la generación corrupta. Pero Enos invocó el nombre de Dios y comenzó a alabar a Dios. Y la gloria de Dios no fue obstruida, sino que dieron gloria y sacrificio de acción de gracias a Dios. Y vivió una vida espiritual, y el hombre que vivió este tipo de vida fue Enos. Hoy, la verdadera adoración ha sido interrumpida. En una generación donde la gente está sentada en esa escena de hoy, podemos ser como los Enos espirituales para que solo se pueda dar la gloria a Dios, a Él, que los verdaderos mayordomos de la adoración puedan estar presentes. Y luego tercero, Enos recuperó gracia. Enos en hebreo significa débil o frágil. Durante el servicio de las 11 de la mañana, la gente nombró a sus hijos pulga. De la misma manera, Seth nombra a su hijo frágil o débil. Y lo nombra Enos. Cuando tienes un hijo, cuando nombras a tu hijo, tienen que ser inteligentes, tienen que ser sabios, y los llamas sabiduría, deben ser fuertes. Quieres elegir un inteligente, un sabio o un hombre fuerte. ¿Qué clase de padre llamaría su hijo frágil o débil? Pero Seth nombró a su hijo Enos. ¿Por qué crees que este fue el caso? Seth vio que la línea de Caín tenía fuerza en el mundo, pero él entendió que no podía superar esa línea. Seth entendió que la línea de Caín no poseía su verdadera imagen de fe. Cuando soy débil en la fe, la gracia de Dios funcionará. Cuando estamos rotos dentro de ese medio, Dios trabajará poderosamente. Y Seth entendió el principio de la Biblia y por eso Seth entendió que este era el caso y nombró a su hijo Enos. El hijo podía haber dicho, ¿por qué me llamaste Enos? Estoy tan avergonzado. Pero dices, no, ¿sabes lo maravilloso que tu nombre es? Porque eres débil, Dios va a hacer un gran trabajo en ti. Cuando estás roto, Dios va a sostenerte y fortalecerte. Esa es la imagen de las vidas que nosotros debemos vivir y eso es lo que Dios desea para nosotros.
Y eso es lo que Dios nos está alertando a hacer. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, el versículo 24 dijo, hombre miserable soy, y se lamentó de esta manera, después de que se convirtió en Damasco, eso es lo que había dicho. Y luego en segunda de Corintios 12, versículo 9, el apóstol Pablo dice, el poder se perfecciona en la debilidad, para que el poder de Cristo pueda morar en mí. Y el apóstol Pablo fue más erudito en el mundo. No hizo esfuerzos para ganar más en el mundo, pero quería vaciarse de un estado débil para ir ante el Padre con las rodillas dobladas. Y esa es la imagen del apóstol Pablo en fe. En 2 de Corintios 12:10 dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa gracia asombrosa es algo que el apóstol Pablo experimentó después de recibir esta gracia por todos, por todas las cosas que había aprendido, por todas las leyes que había aprendido. Apóstol Pablo deja ir todas esas cosas y solo quería aferrarse a la cruz y solo testificaría de la cruz, y eso fue la determinación de Pablo. Y vivió su vida de esta manera. El apóstol Pablo, cuando leí el Viejo Testamento, así es como me ayudó a entender sobre Enós de una manera muy profunda. Enós, cuando se paró ante Dios en un estado débil y frágil, como la línea de Caín, que perseguían la fama, honra, el poder y la gloria, pero porque soy débil, Dios estaba trabajando. Si no fuera por la gracia de Dios, no puedo vivir. Y él confiesa su vida de esta manera. Pero Dios se aferró a él y lo guió y pudo ser un pionero en esta nueva forma. Y eso es lo que Enós pudo hacer. Y es por eso que cuando miramos Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, leeremos esto juntos a una sola vez con el corazón del apóstol Pablo en el corazón de Enós. Leamos esto juntos. Comenzamos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Amén. Sed y Enós vivieron este tipo de vida. Entonces, tenemos que ser como Enós en un mundo como el de Caín. Debemos ser pioneros en una nueva forma en el trabajo de la historia redentora. Como dije antes, los pecados de la línea de Caín, así como la inundación cubrió todo el mundo, sus pecados cubren el mundo entero. ¿Qué podemos entender cuando la inundación sigue yendo por encima de ti? Cuando quieres evitar que el agua llegue, haces una presa, y cuando la presa agarra el agua, te sientes en paz. ¿Qué hicieron Sed y Enós? Cuando venían las olas del pecado, Sed y Enós, ellos estaban construyendo estas grandes presas para que el trabajo de la obra de la historia redentora de Dios continuara. Ellos abrieron la nueva forma para que el trabajo de la historia redentiva pudiera continuar. Sed y Enós, en Génesis capítulo 4, ellos aparecen en la genealogía de la línea de Caín, pero ellos construyen una presa para que las olas del pecado no puedan tener influencia. Y así llegamos al capítulo 5 de Génesis, el libro de la genealogía de Adán, y vemos que Sed y Enós fueron los que fueron capaces de construir esta presa. Una genealogía es una compresión de historia. Y esa genealogía comienza en Génesis capítulo 5 y al final de Génesis capítulo 4 puedes ver que Sed y Enós fueron capaces de bloquear las olas de pecado de la línea de Caín para que un nuevo camino en la historia redentora pudiera desarrollarse. Y Génesis capítulo 5, la genealogía de Adán, ocurre para que la obra de Dios de la historia redentiva pueda seguir adelante hoy. Mientras contemplamos la imagen de Sed y Enós, la generación en la que vivimos, este mundo caído era así durante la línea de Caín, que podamos llegar a esta realización
Si ese es el caso, a través de la conferencia de verano de este año, como Seth y Enos, que seamos las presas espirituales que bloqueen fuera las olas del pecado. Tu obediencia vendrá cuando inclines tu oído a la palabra de Dios. Que pueda haber un nuevo camino para el trabajo de la historia redentiva. Continuar. Oremos. Padre, Dios, realmente te agradecemos por este bendecido tiempo hoy donde comenzamos la conferencia del verano 2020. Desde el servicio de apertura y a través de la segunda conferencia, agradecemos gracias por ayudarnos a entender la asombrosa gracia que nos has dado a nosotros hoy. A partir de hoy hasta el miércoles por la noche, todos los eventos programados que tenemos en planificado, oramos para que todos y cada persona sean los Seth y Enos espirituales. La línea de Caín, vimos que las oleadas de pecado fueron de influencia en todo el mundo, pero el trabajo de la historia redentiva fue capaz de comenzar de nuevo porque Seth y Enos fueron pioneros en una nueva forma. Oramos para que podamos convertirnos en estos mayordomos de la fe. Confiamos que todo el resto de esta conferencia de verano estará en tus manos y oramos todo esto en el nombre de Jesucristo con acción de gracias. Amén.